domingo del tiempo ordinario. Les recordamos una y otra vez el distanciamiento social, el uso de un cubrebocas y el procedimiento para salir de las bancas cuando vayan a recibir la Sagrada Comunión y también la desinfectación requerida. Las intenciones de esta misa son las siguientes: por el eterno descanso de Everardo y Carol Villarreal, Julieta Raquel Treviño, José Ramírez Segura, Óscar González, Bernabé Cruz, Manuel Rivera, y por las intenciones especiales a Nuestra Señora de Guadalupe. Buenos días, ¿cómo está? El próximo jueves, 9 de julio, la adoración será de 3 a 6 de la tarde y las confesiones serán de 5 de la tarde a 6 de la tarde para este jueves solamente. Gracias por su atención. Continuemos orando por estos tiempos difíciles en el mundo. De pie, por favor. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración. Porque tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores, solo tú eres digno de que todos te adoren. Tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores, solo tú eres digno de que todos te adoren. Buenos días a todos. Quería decirles que en estos últimos días distintas personas se han comunicado conmigo pidiéndome oraciones, sobre todo por los enfermos, algunos del COVID y otros con otras enfermedades. Los voy a tener presente en esta celebración de la misa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Vamos a iniciar esta celebración pidiendo perdón al Señor por todos nuestros pecados. Confieso ante Dios Todopoderoso de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. A los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo. Por tu inmensa gloria, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, tú que quitas el pecado del mundo, tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Altísimo Jesucristo,
Oremos. Señor Dios, que por medio de la humillación de tu Hijo reconstruiste el mundo derrumbado, concede a tus fieles una santa alegría para que quienes rescataste de la esclavitud del pecado, nos hagas disfrutar del gozo que no tiene fin. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro del profeta Zacarías. Esto dice el Señor: Alégrate sobremanera, hija de Sión, da gritos de júbilo, hija de Jerusalén. Mira a tu rey que viene a ti, justo y victorioso, humilde y montado en un burrito. Él hará desaparecer de la tierra de Efraín los carros de guerra y de Jerusalén los caballos de combate. Romperá el arco del guerrero y anunciará la paz a las naciones. Su poder se extenderá de mar a mar y desde el gran río hasta los últimos rincones de la tierra. Palabra de Dios. Acuérdate, Señor, de tu misericordia. Acuérdate, Señor, de tu misericordia. Dios y Rey mío, yo te alabaré. Bendeciré tu nombre siempre y para siempre. Un día tras otro bendeciré tu nombre, y no cesará mi boca de alabarte. Acuérdate, Señor, de tu misericordia. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y generoso para perdonar. Bueno es el Señor para con todos, y su amor se extiende a todas sus criaturas. Acuérdate, Señor, de tu misericordia. El Señor es siempre fiel a sus palabras y lleno de bondad en sus acciones. Da su apoyo el Señor al que tropieza y al agobiado alivia. Acuérdate, Señor, de tu misericordia. Que te alaben, Señor, todas tus obras, y que todos tus fieles te bendigan. Que proclamen la gloria de tu reino y da a conocer sus maravillas. Acuérdate, Señor, de tu misericordia. Del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, ustedes no viven conforme al desorden egoísta del hombre, sino conforme al Espíritu, puesto que el Espíritu de Dios habita verdaderamente en ustedes. Quien no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. Si el Espíritu del Padre que resucitó a Jesucristo de entre los muertos habita en ustedes, entonces el Padre que resucitó a Jesús de entre los muertos también les dará vida a sus cuerpos mortales por obra de su Espíritu que habita en ustedes. Por lo tanto, hermanos, no estamos sujetos al desorden egoísta del hombre, para hacer de ese desorden nuestra regla de conducta. Por si ustedes viven de ese modo, ciertamente serán destruidos. Por el contrario, si con la ayuda del Espíritu destruyen sus malas acciones, entonces vivirán. Palabra de Dios.
Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado los misterios del reino a la gente sencilla. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús exclamó: Yo te ha dado, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y les has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, así te ha precedido bien. El Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo sino el Padre. Nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo les daré alivio. Tomen mi yugo sobre ustedes, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Palabra del Señor. Si nosotros tratamos de imaginar la vida de Jesús, cómo fue, y esa imaginación la basamos en los evangelios, podemos decir con certeza que Jesús durante su vida pasó un tiempo en el desierto. Fue para él este tiempo del desierto una experiencia espiritual muy fuerte, como para nosotros sería un retiro. No sabemos cuánto tiempo Jesús estuvo ahí, pero pasó un buen tiempo en el desierto, y llegado un momento, Jesús se acerca a Juan el Bautista para ser bautizado. Ese momento del bautismo es un momento en el cual Jesús comienza un nuevo estilo de vida, ya no en el desierto, sino que Jesús se dirige a su patria, se dirige a Galilea. Y comienza una actividad que es la actividad de la predicación. Jesús predica acerca de la llegada inminente del reino de Dios. Claro, el estilo de vida de Jesús y las acciones que Jesús realiza para mostrar que el reino de Dios estaba entre nosotros, entonces eran muy contradictorias con la situación que vivían los hebreos. Los hebreos estaban con mucho hambre, muy oprimidos, la vida en general era muy infeliz, podemos decir así, y sin embargo Jesús anunciaba que Él venía con una buena noticia, y que esa buena noticia era la llegada del reino de Dios. Claro, cuando uno habla del reino, podría pensar, bueno, Jesús está en contra de las autoridades de aquel entonces, que estaban en relación con los romanos, y que Jesús podría haber incitado a la gente para que
inicien una revolución para que se opongan al gobierno que tanto los oprimía, pero Jesús predica un Dios que es distinto. El reino de Dios no es Dios como rey, no es un Dios que viene a maltratar a nadie, sino que al contrario es un Dios que se presenta humilde en un asno y que trae justicia para todos. Por supuesto, Jesús cuando predica esto, basado en la profecía de Zacarías que hoy hemos escuchado, cuando Jesús predica esto, Jesús piensa que ese rey es Dios, es Yahvé. Después los cristianos, los discípulos de Jesús, tomaron este texto y lo aplicaron a Jesús cuando Jesús entraba en la ciudad de Jerusalén. Pero aquí en el Evangelio, Jesús cuando habla, digamos en general en los Evangelios, Jesús cuando habla del reino de Dios, está pensando en que Yahvé va a ser el rey de Israel y a partir de ahí de todo el mundo. Pero este Dios, además de ser un rey, no solamente es un rey que viene a impartir justicia, sino que viene a acercarse a aquellos que están sufriendo, que viene a ser solidarios con aquellos que están abandonados en la sociedad. Y Jesús no solamente predica acerca de este Dios, sino que lo hace presente a través de una serie de acciones. Para nosotros hay algunas acciones que son fáciles de reconocer en los evangelios, son lo que nosotros llamamos los milagros. Son estos hechos prodigiosos en los que Jesús cura a una persona, resucita a alguien que ha muerto, y en sí multiplica panes. En sí lo que hace Jesús es mostrarles a la gente que Dios está interesado por ellos, que Dios es capaz de cambiar su vida y traer alegría a esa vida. Por eso Jesús anuncia siempre una buena noticia. No tenemos que olvidarnos de eso. El anuncio de Jesús es una buena noticia. Y hay otras acciones de Jesús que cuando leemos los evangelios, cuando los escuchamos a los evangelios, pues para nosotros, cristianos de nacimiento muchas veces, pues pasan desapercibidas, pero realmente en su momento fueron acciones muy importantes en la vida de Jesús. Jesús, considerado por la gente como una persona santa, Jesús, lo que en la Biblia se llamaría una persona justa, nosotros diríamos santo, Jesús se acerca y habla con los pecadores, con todos los pecadores. Jesús no tiene problema de compartir la comida con pecadores. Esto era casi imposible en el tiempo de Jesús. Estar con un pecador, alguien que se considera justo, no era posible. Compartir la comida con alguien que era considerado pecador no era posible tampoco. Jesús habla con las mujeres. Ustedes saben que en aquel entonces las mujeres vivían sobre todo encerradas en su casa, estaban como en una cuarentena permanente, ¿no es cierto? Siempre en la casa, conversando solo con los hombres que son parte de la familia, tratando en todo caso entre mujeres, pero nunca con un hombre común y corriente al que ellas no conocían directamente o no estaban relacionados como familia directamente. Jesús habla con mujeres, Jesús llama a mujeres a que sean sus discípulas, que lo sigan a Él. Jesús hizo cosas, signos que fueron verdaderamente revolucionarios en su tiempo, sin utilizar la violencia, sin llamar a la violencia. Uno, cuando lee los evangelios hoy en día, puede decir, bueno,
esto tiene que haber suscitado una gran adhesión de parte de la gente. Porque además todas estas cosas que hizo Jesús eran cosas buenas. Entonces Jesús tiene que haber tenido multitudes siguiéndolo. Y algunos evangelios también nos hablan de multitudes, pero en realidad si uno lee con atención los evangelios va a ver que, por ejemplo, Juan el Bautista tenía muchos más discípulos que Jesús. Jesús sí convocaba multitudes, pero seguidores de Jesús eran pocos. Y no solamente eso, sino que a mucha gente el accionar de Jesús les resultó incómodo, molesto, escandaloso. ¿Cómo juntarse con pecadores? ¿Cómo hablar con mujeres? ¿Cómo Jesús saltarse las normas de la ley? ¿Por qué Jesús obra de esta manera? La gente no podía entender. Y cuanto más religioso era esa persona, más odio suscitaba las actividades de Jesús. Entonces hubo gente, sobre todo en los evangelios, por una lectura simple, los fariseos, pero otros grupos también, decidieron que Jesús había que eliminarlo, había que matarlo de alguna manera porque realmente cambiaba las costumbres. Lo que la gente consideraba normal, Jesús lo cambiaba y esto molestaba. Fíjense que nosotros también estamos tan acostumbrados a hacer cosas y cuando nos cambian esas costumbres, bueno, un poco que se nos mueve el piso, que no sabemos dónde estamos parados. Y esto nos ha pasado también con la pandemia, esto de que no podemos salir, esto de que no podemos hacer cosas que nos parecen normales, esto de que tenemos la obligación de usar una máscara. Todo esto es molesto, es incómodo, nos mueve, nos cambia la vida y no queremos ajustarnos. Alguien que viene a cambiar las costumbres es alguien que puede suscitar algún tipo de adhesión y puede suscitar mucho rechazo. Entonces Jesús conoció ese rechazo y Jesús también conoció la indiferencia. O sea, Jesús viene con un mensaje que es positivo, que es alegre, que es una buena noticia. Jesús realiza acciones que nos muestran que Dios está con nosotros, pero claro, cambiar es difícil. Dejar nuestras costumbres es difícil, vamos a lo seguro es lo que hacemos siempre y entonces Jesús conoció la indiferencia de la gente. No sé si recuerdan una frase del Evangelio cuando Jesús dice, bueno, les hemos tocado, hace una pequeña parábola y dice, les hemos tocado la flauta para que bailen y ustedes no han bailado, les hemos cantado cantos fúnebres y ustedes no han llorado, o sea, les es indiferente la presencia de Jesús. Y eso lo vemos hoy en día también. O sea, aquí en esta celebración estamos muy pocos, nos siguen por Facebook o por YouTube, también muy poca gente, la gente vive como si Dios no existiese, como no lo necesitamos, no nos acordamos de Él. Entonces, todo ese tipo de indiferencia Jesús la conoció en su momento. Si nos vamos exactamente al Evangelio que hoy hemos escuchado, este Evangelio es la consecuencia de una evaluación que hace Jesús de su ministerio, ¿no? Jesús no solamente ha predicado, ha realizado milagros, ha cambiado costumbres en su tiempo. Jesús además llamó a sus discípulos, los formó y en cierto momento Jesús hace algo también extraordinario en su tiempo, los envía como misioneros con su misma misión, una buena noticia para la gente, una buena noticia para el pueblo abandonado. Esa es la misión
de los cristianos, Jesús los envía, los discípulos vuelven contentos de esta misión, y entonces Jesús ahí hace, una evaluación de su vida, de su ministerio. Y entonces Jesús, ¿qué es lo que hace con esta evaluación? Primero alaba a Dios Padre. Primero alaba a Dios Padre, y lo hace no por los grandes éxitos que ha tenido en su vida, porque fueron pocos los éxitos de Jesús, sino Jesús alaba a su Padre porque dice, hay unos pocos, y hay unos pocos que son pequeños. Y estos poquitos, estos pequeños, estos que para la sociedad no son ni sabios ni son poderosos, no son gente importante, no son gente que tiene decisión en la sociedad. Estos últimos de la sociedad, estos sí han sido capaces, estos sí han abierto su corazón para recibir la buena noticia que Jesús les trae. Por eso en el Evangelio se habla de que el Padre ha querido revelarle estas cosas a los pequeños. ¿Qué ha querido revelarles? El amor de Dios sobre cada uno de nosotros. ¿Qué ha querido revelarles? Que Dios no nos abandona, está entre nosotros, aún en medio de los sufrimientos, del dolor, de la pandemia o de lo que fuere, de las enfermedades. Dios está con nosotros. Y esto es una buena noticia para Jesús. Esto es algo que nos trae alegría. Compartir esta buena noticia es lo que trae nuestra alegría presente. Entonces, de todo eso, Jesús da gracias a nuestro Padre del cielo, ¿no? Obviamente también hay una pequeña, en el Evangelio que hoy hemos escuchado, hay una pequeña referencia a la diferencia de, el yugo, como se dice en español. Ustedes saben que cuando uno es agricultor y tiene que trabajar la tierra, los que no tienen dinero y compran tractores hoy en día, pues lo siguen haciendo con un buey, con algún animal, al cual le ponen algo para poder dirigirlo, eso se llama el yugo, y los hebreos comparaban esa carga que tiene el animal, lo comparaban con la ley. Entonces los hebreos enseñaban la ley del Antiguo Testamento, y entonces, como eran 611, 613 mandamientos, era muy difícil de cumplir puntualmente con todos. Entonces los hebreos comparaban esta ley con un yugo, el yugo que llevan los animales cuando van a arar la tierra. Y Jesús toma esta comparación y dice, no, el yugo de los fariseos no es pesado, no se puede cumplir. Yo les traigo un nuevo yugo. Mi yugo es un yugo, pero es un yugo liviano. Sintéticamente, los 10 mandamientos, o si ustedes quieren, el amor al prójimo como el signo de que nosotros amamos a Dios, ¿no? O sea, no están separados, amor al prójimo y amor a Dios. No es posible amar a Dios y no amar al prójimo, ¿no? Entonces, este es el mandamiento definitivo, ¿no? Entonces, para Jesús es un yugo, sí, pero es un yugo liviano. Es un yugo liviano. Entonces, es muy importante para nosotros en este tiempo difícil que nos toca vivir y donde de pronto nuestra identidad como cristianos se ve cuestionada y no sabemos exactamente si estamos siendo buenos cristianos o no, si lo estamos siguiendo a Jesús o no, y tenemos estas dudas. Es bueno preguntarnos, de acuerdo al Evangelio, si realmente somos esas personas que estamos abiertos a la buena noticia que Jesús nos trae, si estamos abiertos a cambiar nuestras costumbres con tal de seguirlo a Jesús,
con tal de asumir el yugo que Jesús nos ha dado, que es el del amor al prójimo. ¿Estamos dispuestos a eso? Porque eso es lo que nos va a mostrar si verdaderamente nuestro cristianismo es un cristianismo sincero. No nuestras costumbres, sino la apertura a esta buena noticia que Jesús nos trae, la apertura a las nuevas situaciones que desde Jesús tenemos que enfrentar para seguirlo a Él, amando siempre al prójimo. Vamos a ponernos de pie y vamos a profesar todos juntos nuestra fe. Creo en un solo Dios, creador del cielo y de la tierra. Creo en un solo Señor Jesucristo, nacido del Padre antes de todos los siglos, engendrado, no creado, por quien todo fue hecho, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen, padeció y fue sepultado, subió al cielo y de nuevo vendrá con gloria, y su reino no tendrá fin. Señor y dador de vida, que con el Padre y el Hijo, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo. Espero la resurrección de los muertos Presentémosle a nuestro Padre del cielo nuestras necesidades y las necesidades del mundo entero, que nos ofrecen y pidamos alivio para nuestras fatigas. A cada intención respondemos, escúchanos, Señor. Por nuestra Iglesia, para que continuemos revelando el mensaje salvífico de Jesucristo a los sencillos y humildes del pueblo de Dios. Roguemos al Señor por las personas que trabajan en esta nación para aliviar a aquellos que sufren por el peso de los agobiados. Roguemos al Señor para poner fin al racismo y a los sistemas de privilegio en nuestra sociedad. Roguemos al Señor por los jóvenes de nuestra comunidad que necesitan empleo, ánimo y guía. Roguemos al Señor por los que prestan sus servicios en las Fuerzas Armadas, por sus familias y seres queridos. Roguemos al Señor por todos los que están enfermos, por todos los que sufren del COVID-19 y por todos los que han muerto. Roguemos al Señor. Elevemos en silencio las oraciones que guarda nuestro corazón, tanto las que hemos expresado verbalmente como aquellas que han quedado en nuestro interior. Roguemos al Señor. Dios nuestro, tu Hijo proclama la paz de las naciones. Concédele esa paz a nuestro mundo de hoy y atiende estas súplicas nuestras, que humildemente te presentamos en nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento.
Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra, del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Oren, hermanos, para que este nuestro sacrificio sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. La oblación que te ofrecemos, Señor, nos purifique y nos haga participar de día en día de la vida del reino glorioso, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, porque naciendo restauró nuestra naturaleza caída, padeciendo en la cruz borró nuestros pecados, resucitando de entre los muertos nos proporcionó el acceso a la vida eterna, y ascendiendo hasta ti, Padre, nos abrió las puertas del reino de los cielos. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos llenos de alegría. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió
y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Gustavo, el obispo auxiliar Michael, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Ponemos de pie. Hermanos, llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, venga a nosotros tu reino. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Nos damos fraternalmente el saludo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad.
Este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la cena del Señor. Mira
Oremos. Señor, que nos has colmado con tantas gracias, concédenos alcanzar los dones de la salvación que nunca dejamos y que nunca dejemos de alabarte. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que descienda la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hermanos y hermanas, nuestra misa ha terminado. Vayan y vivan el Evangelio.